para que Él nos hable. Padre bueno, Dios Todopoderoso, Papito lindo, delante de Dios en presencia, Papito lindo, estamos en esta hora, Señor, te damos toda la gloria y la honra del avance, Papito lindo, y tú eres bueno. Bendecimos, Padre Celestial, esta noche, Padre bendito, a tu pueblo una vez más, empezamos, Padre bendito, de que tu palabra, Señor, está, Dios Todopoderoso, agradece por a cumplir con esas necesidades, Señor, que nosotros tenemos asociadas. Confesamos que mientras predicamos, Señor, tu palabra tiene dar libertad, tu querido, tu palabra tiene, Dios Todopoderoso, a hacer lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros, pero confesamos, Padre, que esta noche que no saldremos de este lugar igual a como entramos, Padre. Confesamos lo que tu palabra dice, y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, que todo nuestro ser espiritual y cuerpo será guardado irreprensible hasta el día glorioso de tu vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le damos palmas al Señor, mis amados hermanos. Gloria. Bueno, yo voy a continuar con este tema, porque me parece que lo dejé a medio, mis amados hermanos, sanando nuestra fe. Les hago una preguntita, si quieren me responden, si no, aunque sea con un amén, pero cuando escucharon el tema, los dejó por lo menos pensando, los dejó por lo menos meditando. ¿Amén? Yo les digo a mí, el tema, a pesar de que yo lo estudié y lo compartí, me tiene pensando, mis amados hermanos, y en estos días, les digo, ayer y hoy prácticamente, he tenido la necesidad de despertar, de sanar esa fe y vivir con la convicción de que Dios va a proveer. Amén. Estos últimos 2 días así han sido, mis amados. Bueno, voy a leer nada más, porque básicamente esto ya lo expliqué. Oseas capítulo 14, versículo 4, dice ahí, el Señor dice, entonces yo sanaré. No lo voy a leer esto nada más. Lo sanaré de su falta de fe. Explicamos que la palabra sanaré, y esto no lo mencioné, aunque está en la pantalla, este es Rafa, y aquí habla de cuando la Biblia habla de Jehová. Rafa está hablando de Jehová, nuestro sanador. Y muchas veces, mis amados hermanos, ustedes se recuerdan, yo se lo decía en el punto anterior, normalmente lo que más percibimos y notamos es cuando nuestro cuerpo está enfermo. Y rápido, ¿verdad? Vamos al médico, buscamos medicinas, con tal de que el cuerpo esté bien. Pero muy pocas veces la persona logra identificar cuando su fe es la que está enferma. Y les decía, si se recuerdan en el punto anterior, de que muchas veces nuestro cuerpo resulta enfermo. ¿Por qué? Porque nuestra fe está enferma. ¿Y qué necesitamos, mis amados hermanos? La administración de Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces, cuando Él dice que va a sanar nuestra fe, dice que es sanear algo que es hiriente y protege a otro del veneno espiritual, restaurar el altar, todo daño causado por los enemigos, poner en orden. Es otra cosa muy importante, mis amados hermanos. Ustedes y yo tenemos que procurar vivir en orden. ¿Amén? Una de las cosas muy buenas que tiene la cultura japonesa es de que ellos muy pocas veces pierden las cosas. ¿Alguien sabe por qué? Pues porque esa cultura es así. Es rarísimo que ellos pierdan algo. Son muy disciplinados, pero parte de eso, que ellos lo enseñan a nuestra cultura, a los latinos, les enseñan que bauticen los lugares. Por ejemplo, este es el lugar de, por ejemplo, algo que casi siempre nosotros perdemos son las llaves. Y las llaves, y las llaves, y las llaves, y las llaves. ¿Por qué? Porque donde sea la dejamos, mis amados. Entonces ellos dicen, bauticen los lugares. Y hemos aprendido algo de eso. Este es el lugar de las llaves. Es raro que unas llaves se las pierdan. ¿Por qué? Porque hay lugar. Los zapatos, bauticen. Y ese orden, mis amados hermanos, no solamente se va a ver en lo literal, sino ese orden, para que yo pueda bautizar algo, primero tiene que estar en la mente. Bueno,
este va a ser el lugar de, ¿se imaginan ustedes? Van a la cama y en la cama estén arriba de la cama, los zapatos, los trastes, el sartén. Y después miren, necesito cocinar, vaya allá debajo de la almohada, el sartén. Y me parece chistoso, mis amados hermanos, pero es que hay personas que así viven. De que donde sea, dejan las cosas. Y parte de que el Señor sane nuestra fe tiene que ver con que vivamos en orden. Amén. Avance. Sanidad. Don de Dios que cura el cuerpo, el alma y el espíritu de las personas. Hace mucho tiempo, mis amados hermanos, había un doctor que dejó su profesión y se convirtió en pastor. Y dice que no me recuerdo si él o su mamá o alguien estaba enfermo físicamente. El asunto es de que oraban y la persona no sanaba. Entonces vino el Señor y le dio una palabra a este pastor y le dijo de que mientras que Él no sana un cuerpo, es porque está sanando un alma. Y yo no sé si nos ha pasado, mis amados hermanos, que cuando todo está bien, a veces, ay Dios mío, perdóname, pero hoy se me olvidó orar. Pero cuando hay alguna aflicción, lo que uno más quiere es orar y si está en conexión con Dios. Amén. Entonces, lo que Dios quiere, mis amados hermanos, no solamente es sanar un área de nuestro ser integral, sino quiere sanarnos por completo en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Decimos amén? Oiga, qué bonito se escucha, ¿sí? Compensar. Recuerden que decía que la palabra relapar significa compensar por el tiempo que dura, esto es lo que a mí más me ha tenido pensando, la curación de una persona obligada a quedar inactiva. No sé si leí esto, pero esto es importantísimo, mis amados hermanos. La fe en la Biblia tiene 8 facetas. No quise colocarle las citas bíblicas porque en su momento lo vamos a enseñar dentro de las clases de doctrina. Esto que ven ahí es una clase de doctrina. Entonces, la fe, mis amados hermanos, en nuestra vida debe de tener 8 facetas. Amén. La fe es un rudimento, entiendas, es un fundamento. La Biblia claramente dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Lo básico que ustedes y yo necesitamos para agradarlo es fe, como rudimento. La Biblia dice que la fe es una puerta. Ok, ustedes miran ahí, es una puerta. A ver, vamos a ver una puerta. Si la fe es una puerta, entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la fe como puerta? Por ejemplo, muchas veces, mis amados hermanos, se nos presentan oportunidades en las cuales literalmente, probablemente no tengamos para aprovechar aquella oportunidad, pero si se me presentó a mí la oportunidad, ¿qué debería de hacer? Fe como puerta, entrar. Me conozco el testimonio, mi esposa, y yo creo que algunos de ustedes conocen a este pastor. Él vive allá en Heredia. Él me contaba el testimonio de que se le presentó la oportunidad de comprar un terreno. El terreno es muy grande, muy grande. Yo creo que en ese terreno caben unas 6 casas. El asunto es que él dijo, bueno, sí lo voy a comprar, pero buscó una hermana de la congregación para que lo compraran los dos. Ok, compraron el terreno, después hubo problemas dentro de la congregación, la hermana se fue de la congregación, pero vivía en el mismo terreno. Le quitó la paz. Y ya yo conocí el testimonio y me dice, mira, me arrepiento porque cuando decidimos comprar el terreno, Dios le sacó la provisión para pagar la mensualidad de todo el terreno, pero ya habíamos hablado con la hermana y ahora, a la par, ahí estaba el problema. Que muchas veces se nos presentan cosas como esas, mis amados hermanos, y lo primero que hacemos es no tengo, no puedo, no tengo tiempo, mejor para otro, o decidimos asociarnos y no sabemos que la vida da tantas vueltas, y si esa oportunidad te llevó a ti, con mucho respeto, ¿por qué abriste la boca para compartir con alguien más? Si te llevó a ti, entonces esa es la fe como puerta, te llevó a ti, entra. Amén. Pero también dice que la fe es un espíritu, un escudo, un don, un fruto, una ley y una coraza. Aquí les dejo nada más eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 dice: obteniendo, escuchen esto, el fin de
vuestra fe. O sea, que no hay que tener fe solo porque sí, sino el tener fe tiene un fin. Y según la Biblia, ¿cuál es el fin de nuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Amén. Mis amados, desea que nuestras almas sean salvas. Amén. Se necesita fe. Y tener claro de que la fe nada más es un principio, pero también tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Que tu alma y la mía sean salvas. Les aconsejo que lo hagan si ustedes quieren hacerlo, pero si no, basta con que me crean, si quieren creerlo. Pero cuando ustedes ven en la Biblia la palabra, en este caso dice salvación. ¿Ven? Pero cuando ustedes se ponen a buscar en el original o en otras versiones de la Biblia, la palabra salvación, ¿saben qué dice? En otras versiones dice salud, sanidad. ¿Ven? Si quieren, repito, hay una cita, parece que en Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que tenéis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. Y según la versión, dice, y en sus alas, dice una versión, traerá salud. Mira, ahí no está el logo. No tenemos el logo del pincel por acá. Hay que recuperar. Así es. Ese es el logo de esa cita. Esa águila que ustedes miran ahí. Esa es, dice: mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá ese círculo. Es el sol de justicia. El sol de justicia. Luego dice: y en sus alas. Coloca un águila y en sus alas traerá salud o traerá salvación. Según mi amado hermano, lo que tú y yo necesitemos. Pero ¿dónde está la clave en que tú y yo tenemos que tener fe y entender que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas? La salud, la sanidad de nuestras almas. ¿Decimos amén? Amén. Hebreos capítulo 11 y versículo 1 dice: ahora bien, tener fe, dice, es estar seguro de aquello que esperamos, es creer algo en lo que no vemos. Vean, mis amados, para que ustedes y yo estemos aquí, en este lugar, se necesita fe. El 4 de marzo, si Dios lo permite, vamos a estar aquí en un estudio de pastores. Van a venir todos los pastores de todos lados. ¿Y saben qué me dijo el apóstol? Estaba diciendo, no sé si algo me dijo, yo estaba hablando con el apóstol de afuera y me dijo: mira, yo necesito que todos los pastores vengan a ver lo que está haciendo Dios en la iglesia. ¿Y eso qué es, mis amados hermanos? ¿Por qué hace? Porque más de años estaba viendo esto, la fe, como no les he contado, nosotros pasábamos en aquella calle, o a veces pasábamos de este lado de la calle, y pasábamos bendiciendo este lugar, pasábamos con fe. A mí ya les digo, yo tenía la fe en su momento cuando pasábamos ahí, después se me olvidó, pero a Dios no se me olvidó. Miren dónde está. Amén. Entonces, sí, dice acá. Ahora bien, esta es una paráfrasis, ¿verdad? De lo que dice Hebreos capítulo 11, porque la mayoría de Hebreos dice que ahora, pues, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esta versión dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos. Pero la gente normal, vamos a hermano, tiene más seguridad en que las cosas no van a pasar, en que van a pasar. ¿O me equivoco? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que la gente normal tiene más fe en que espera aquello, mis amados hermanos, que va a pasar? Pues seguro no va a pasar. De plano ya se olvidó de mí. Digo que iba a venir, pero el plano que dice es creer en algo que no vemos. Eso que es, mis amados hermanos, no es más menos que otra cosa que fe. Les voy a leer acá nada más. No sé qué tanto lo que ve en la pantalla, ahorita estoy teniendo fe de que o vamos a poner una pantalla aquí, u otra acá, o vamos a conseguir una más grande. Amén. Es la mejor. No sé qué tipo de fe quieren, más grande o dos. Un proyector. Allá adentro hay una mano. Ahí está ya. Eso es lo que se llama proyector. Esa es la fe. Ok. Entonces, mis amados hermanos, nada más les leo acá, dice, según Apocalipsis 14:12, la fe
que guardarla. Apocalipsis 13:12 habla de la fe de los santos, entonces lo tenemos que tener. Judas 1:3 nos habla de que por la fe hay que contender. O sea, tú y yo no podemos, mis amados hermanos, que venga, yo bendigo a las personas, pero que alguien de religión, ¿verdad? Alguien de otra religión, y que nos cambie aquello de lo que hemos creído. Si tú y yo hemos creído en algo y alguien quiere cambiarlo, tenemos que tener la capacidad de contender por nuestra fe. En griego se llama apologética, defender aquello de lo que yo creo. Imaginen ustedes, la fe dice, según el Pedro 1:1, que es preciosa. La fe, aquí está lo que me decía el otro día, la fe se conoce, que cuando alguien tiene fe, se echa de fe. Se conoce que la persona tiene fe, según Apocalipsis 2:19. La fe, según Judas 1:20, dice que es santísima. Miren que es interesante. Primera de Juan 5:4 dice que la fe vence el mundo. Miren qué tremendo, la fe vence el mundo. Primera de Pedro 1:7 dice, la fe es sometida a prueba. ¿Tienes fe, mi amado hermano? Va a ser sometida a prueba. No, pero yo quiero sin prueba. ¿Y cómo entonces se va a saber que es fe? ¿Cómo se va a saber que es fe si no es probado? Yo les digo, mis amados hermanos, que ayer y hoy yo he sido muy probado en mi fe. Pero el tema lo he tenido presente, ¿qué he tenido que hacer? Dios va a proveer, y Dios va a proveer, y por ratitos se mata hasta la tripa, pero del hambre va, pero Dios va a proveer. Amén, y Dios ha proveído hasta el día de hoy, mis amados. Amén, pero la fe es sometida a prueba, según 1 Pedro 7. Miren esto, Apocalipsis 2:13 dice, la fe no se ciega. Santiago 2:26, la fe sin obras está muerta. La primera de Pedro 5:9 dice que tenemos que estar firmes en la fe. Vean esto, Santiago 5:15 habla de una oración de fe. Aunque cuando ustedes y yo leemos el texto, está hablando de la oración que alguien tiene que hacer para abrir el corazón al Señor, pero también habla de que cuando tú y yo nos postremos, nos paremos, o como sea, amado hermano, porque dentro de las 12 formas de orar, hasta acostado, inclinado, la frente en el piso se puede orar, pero tiene que ser confianza. Tiene que ser confianza. Tú y yo no podemos ayudar, por favor, me dicen, ¿qué quieres? No, tiene que ser con fe. Por eso dice en Santiago 5:15 que la oración, tu oración, mi oración, tiene que ser con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este momento tal vez no estás viendo aquello que deseas, hermano, pero si tu fe no mengua, lo vas a ver. ¿Decimos amén? Lo vas a ver. Hay una mente de pan del Señor, mi amado hermano. En nombre de Jesús. Depende de la convicción de que si oramos con fe, lo vamos a ver. Amén. Miren esto, por la fe se deja Egipto y fuera del mundo. Hebreos 11:27, la fe nos justifica. Santiago 2:24, por la fe se conquista. Hebreos 11:33, tenemos que ser ricos en fe. Santiago 2:5, imposible es agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6, por la fe, dice acá, no se muere. Bueno, acá dice, ya. Por la fe no se ve muerte. Amén. ¿Cómo así? Miren, ustedes y yo, mis amados hermanos, que leemos abierto nuestro corazón al Señor, escuchen bien. Nacemos 2 veces, pero morimos solo una vez. La gente que no le ha abierto su corazón al Señor es al revés. Nace una vez, pero muere 2 veces. ¿Cómo así, hermano? No entendéis. Miren, ustedes y yo, físicamente, nacimos de nuestros padres. ¿Decimos amén? Y luego, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, nacemos de nuevo, a una nueva criatura. Nacimos 2 veces, pero vamos a morir una sola vez. ¿Cuál es esa única vez? Cuando morimos al pecado. Porque cuando a este cuerpo le toque partir, la Biblia dice que no vamos a morir, sino que vamos a dormir.
Y no es cuando sea la resurrección o el arrebatamiento, si nos tocó ir a enterrar este cuerpo, a dormir, entonces el Señor nos despierta. Por eso la Biblia dice: levántate, despiértate tú que duermes. ¿En dónde? Entre los muertos. No está diciendo que resucite, dice levántate, dice despierta. Amén. Y según como nos toque, despertamos y nos vamos. Y si estamos vivos, somos transformados. Amén. Pero aquella persona que no le abrió su corazón al Señor, amén, entonces nace una vez, nace físicamente, pero muere espiritualmente y físicamente también va a morir. Porque cuando resucite, va a resultar para condenación. Amén. Entonces, por eso dice acá, por la fe no se ve muerto. Esta cita es muy interesante, Hebreos 13:7. Ahí nos muestra, amado hermano, de que si tú hablas acerca de la fe de los ministros, hablas acerca de la fe de Abraham, y si tú ves que en algo los ministros y Abraham tiene fe, imita la fe de aquellos que te cubren, amado hermano. El apóstol Pablo decía: imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. Y luego tiene el valor, la osadía de decir: imítame a mí. Yo no sé, ¿alguno de ustedes se animaría a decirle a algún miembro de su familia: imítame a mí? Yo no me animaría. Pero el apóstol Pablo dijo: imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero luego dice: imítame a mí. Porque él mismo fue el que dijo: ya no vivo yo. ¿Quién vivía hoy? Pues ahora. Entonces, por eso es que él dijo: imítame a mí, porque al imitarlo a él, yo no estoy imitando a Cristo. ¿Decimos amén? Amén. La fe se imita, la fe se en este tremendo, la fe se perfecciona. Santiago 2:22. Te voy a contar rápidamente un testimonio. Hubo una etapa en mi vida, mis amados hermanos, que ahorita todavía me cuesta, pero ya es un poco más accesible, en la que hablar de mí, de medicina, si yo estaba enfermo, era como echarme el diablo de una vez. Mis papás me rogaban, porque estaba yo soltero, para que si a mí me pasara algún tipo de enfermedad, tomarte esto, inyectarte lo otro. Yo, no, Dios me va a enseñar. Ya era pastor, y no. Ellos peleaban conmigo para que yo tomara medicina y yo no tomara. Al final el Señor siempre hacía la obra, pero costaba el proceso. Ok, el asunto es que luego pues, me casé, ¿verdad? Y mi mamá tenía una angustia, una aflicción que le comentó a mi esposa acerca de las inyecciones que tenía que ponerle a mis hijos. Pero ya cuando yo vi eso, ¿qué creen que pasó? Yo, medicina, cuando estaba soltero, no tomaba, y si tomaba era porque me regañaba o era porque ya casi me moría. Yo no creía en eso. Ok, ya cuando mis hijos nacieron, hermanos, les pongo este ejemplo por esto, porque la fe se perfecciona. Yo me puse a pensar: ¿qué voy a hacer? Porque había que poner las inyecciones. ¿Voy a dejar que se las pongan? No voy a dejar. ¿Qué voy a hacer? Pero ya cuando vino la primera inyección, viene mi esposa y me dice: cielo, hay que llevarlos a que les pongan. ¿Saben qué hice? Y me quedé callado, no dije nada y le dije a ella: decidí tú. Porque si decidía yo no iba a dejar que se las pongan. Ok, entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la fe que tenía alcanzaba para mí, pero ya para ellos ya no alcanzaba. Entonces dije yo: mejor que se las ponga. Y hasta la fecha así ha sido. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que la fe se perfecciona. ¿Ven? ¿Cómo se perfecciona? Acuérdense que la Biblia dice que si tú y yo tuviéramos fe, ¿cómo dice? ¿Como un qué? Como un granito como un granito de mostaza. ¿Conocen ustedes? ¿Han visto alguna vez el granito de mostaza? ¿De qué tamaño es? Nosotros tuvimos el tamaño más pequeño. Dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete. Ya estoy con la canción: muévete, y la montaña se mueve. Ok. Pero la Biblia dice, no está hablando de algo así, de pequeño o de insignificante. 25 años en el Evangelio y mi fe sigue siendo como un granito de mostaza. No,
Así empieza la fe que se va perfeccionando. Luego la Biblia dice que esa semilla se siembra. ¿Y qué pasa cuando se siembra? Dice la Biblia que se convierte en una gran hortaliza. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón para que recordemos que cómo se perfecciona la fe, en la cual dice que después llega a ser tan grande que vienen las aves y se meten debajo de sus hojas. Esa fe ahora alcanza a cubrir. Entonces, en su momento yo tenía fe para mí, pero ya cuando vinieron mis hijos, ya no me alcanzaba. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? No estoy diciendo que no le ponga que me pongan todas esas lecturas, ya me empezó. Amén, no te digo el pedo. Amén. Pero les pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque así es como la fe se perfecciona. Y hay una etapa, amado hermano, en la que por nuestra fe alguien más puede recibir un milagro. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia dice que Jesús estaba dentro de una habitación y abrieron el techo y metieron a un paralítico? ¿Se acuerdan? ¿Quién tenía fe para que ese paralítico sanara? El paralítico, Jesús, los amigos. O sea, ese paralítico se sanó por la fe de los amigos. No fue por la fe de él. Entonces, mis amados, no, por eso, recuerden que me tenga mucho acá, pero la fe se perfecciona. Amén. Y si por alguna razón tú sientes como que después de un poquito se está perfeccionando, entonces hay que orar, hay que orar y hay que orar. Tengo un tema, ahí lo tenía abierto, estaba esperando las profecías, pero el Señor me habló ayer, mis amados hermanos, acerca de la intimidad que ustedes y yo tenemos que tener con Él. Dije yo, cuando mi esposa empezó a hablar acerca de la intimidad, voy a entender pero ¿por qué le digo esto? Porque después de que termine esto, les voy a hablar acerca de la intimidad que tenemos que tener con el Rey. ¿Amén? La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, pero me encontré con un pasaje, mis amados hermanos, que me dejó sorprendido. Ahí lo vamos a ver otro día. Pero ese pasaje dice: solo contigo, le está diciendo Dios a Israel, he tenido intimidad. Luego le dice: por cuanto contigo tuve intimidad, te tengo que castigar. Pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver solo cuando le dice: por lo que tengo, porque te conozco, porque te amo en varias veces, solo contigo he tenido intimidad. Le dice Dios a su pueblo de Israel. Dios, amado hermano, desea tener intimidad con nosotros. Y esa es la intimidad en donde tu fe y mi fe tienen que perfeccionar. ¿Decimos amén? Por la fe, miren esto, caen los muros. Yo no sé si recuerdan cuál fue el tema que mi esposa dio acá. El domingo el apóstol hablaba de los muros, mis amados hermanos. Y eso para ustedes tiene que ser una esperanza, una alegría de que las personas que nos cubren predicando lo mismo y no nos ponemos de acuerdo, mis amados. Me dice la pastora cuando vamos al estudio de pastores que yo he predicado algo y el apóstol lo toca: oiga, mis predicas son tata. ¿Por qué? Porque lo mismo predican. Escrito está que lo que cae sobre la cabeza desciende sobre las barbas de Aarón, las vestiduras y hasta el molde. No sé si les habrá pasado de que la pastora y yo predicamos algo y ustedes ya recibieron algo de eso. Por la fe caen los muros. Tendríamos que hablar de muchos muros, mis amados hermanos, pero lo resumo así: si hay algo que te está estorbando, lo tienes, yo lo hago figurativamente, enfrente, quédase cualquier cosa, pero lo ves como un muro, como algo imposible, como algo, lo decía hoy parte de la profecía, ya le dije: Señor, ya no aguanto, quítame esto. Ahí está el muro, ¿qué se necesita para que ese muro caiga? La fe da testimonio, Hebreos 39, hay que pedir con fe, Santiago 1:6, y aquí está lo que decía: la fe se muestra, Santiago 2:16. ¿A ver? 2:18, perdón. Miren, aquí, todavía tengo tiempo. ¿Se recuerdan, mis amados hermanos? Voy a regresar acá para que lo tengan presente. Los significados de la palabra que dice: sanaré, falta de fe. Ahí están los significados, pero ahora voy a desarrollar cada punto. Sanear,
algo que es higiénico y protege a otros del veneno espiritual. Vean qué dice la Biblia. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vean lo que dice: sobre todo. Miren lo que dice: sobre todo. Dice: tomen la armadura de Dios. Amén. Ustedes y yo sabemos que habla de el yelmo, la coraza, el escudo, el calzado, la espada. Amén. Pero ¿qué dice ahí? Sobre todo lo que ya mencionamos, dice: tomar el escudo de la fe. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? Mis amados hermanos, de que cuando el Señor sana nuestra fe, es algo higiénico y protege. Amén. La fe protege. Aquí está una de las facetas de la fe como escudo. Entonces, ¿en dónde está la fe como escudo? En la armadura de Dios. Y yo, mi amado hermano, todos los días, antes de empezar a hacer, valga la redundancia, nuestros quehaceres, sea que vayas al trabajo, donde quedes en casa, a donde vayas, deberíamos por la fe colocarnos esa armadura y sobre todo el escudo de la fe. Amén. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque tal vez tú vas a, bueno, voy a ir a este proyecto, voy a ir a esta reunión, voy a necesitar, qué sé yo, a dónde vas cuando salen, pero en el camino, y si no se vende, y si no me lo reciben, y si pasa esto, y si pasa lo otro, yo les confieso un error que yo tengo, mis amados hermanos, es que arranco el carro, salgo y oramos con mi esposa siempre, y salimos, y ya en el camino, y si me pasa esto el carro, porque ya nos han pasado, porque yo siempre animado estoy. Y si me pasa esto el carro, y si me pasa lo otro, no, mejor en el nombre de Jesús vamos a ir bien. O sea, ahí está sobre todo, tomen el escudo de la, tomemos el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque en el camino podemos, y si no se ven, y si no me atienden, y tome el escudo de la fe. ¿Qué dice acá? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pues el enemigo que no va a llevar la reprenda, no, es otro tema que tengo que darles también. Miren, la Biblia dice que cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron las aves, dicen, y se comieron aquella semilla. Ese es uno de los espíritus del mundo. ¿Se han preguntado ustedes por qué? ¿Por qué el enemigo, amado hermano, solo miren que cae la semilla? ¿Por qué la quieren robar? La semilla, dice claramente la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Será que el enemigo quiere agarrar esa semilla, esa palabra, para vivirla? ¿O por qué mira que solo cae y manda entidades espirituales para que la quiten? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Por qué le interesará a él cumplir la palabra? Yo creo que no. Pero entonces, ¿por qué solo cae y la va a quitar? Porque no le conviene ¿quién? No le conviene que ustedes y yo demos fruto. Porque si ustedes se recuerdan, cuando tentó al Señor, ¿cómo lo venció el Señor? 3 veces. Escrito está. Escrito está. Y la tercera vez le dice: apártate, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a él no servirás. Y dice la Biblia que Satanás se fue y ángeles descendieron y le servían. Pero ¿cómo lo venció? Con el poder del Espíritu Santo. Pues el enemigo, mi amado hermano, nos va a lanzar dardo tras dardo tras dardo para que tu fe no crezca. Porque para estar aquí se necesita fe. No podemos decir que no tenemos fe, se necesita fe. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que esa fe que tú y yo tenemos no crezca, que se quede enana toda la vida. Y que esa fe no alcance, mi amado hermano, para cubrir a alguien más. Nuestra fe tiene que crecer. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tomar sobre todo, todos los días, el escudo de la fe. La fe te va a cubrir. Cuando tú estés pensando, te va a usar, toma el escudo de la fe y se va a poder, no, se va a poder. ¿Sí pasa bien? El otro hablaba acerca de restaurar el altar. ¿Amén? ¿Y de qué había que restaurarlo? Del daño causado por los enemigos. Yo no sé, imagino que sí, si han escuchado ese coro que dice:
Aunque a muchos no les gusta por la primera parte, ¿verdad? Pero el coro empieza diciendo, cansado del camino. Ok, todo lo demás, ¿verdad? Pero hay un pedacito donde dice, bueno, un desierto, tú sabes, para este lado aquí, ¿qué más dice? Luché como soldado y a veces sufrí. Y esto también me gusta. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura, escuchen eso, mi armadura he desgastado, hoy vuelvo aquí. ¿Ven? ¿Por qué le digo esto? Yo no sé, mis amados hermanos, qué tan fácil les haya sido a ustedes la vida hasta el día de hoy. Alguien me puede decir, pastor, yo, puro Ricky Martin, ya. Viven la vida loca, pastor, voy y vengo. Yo sigo siendo el rey con dinero y sin dinero. Yo no sé si alguien puede decir así, pastor, la vida, todo dicen acá, pura vida, pastor. O alguien dirá, no, pastor, a mí me ha costado. No es lo que tengo, me ha costado sangre, sudor, lágrimas, llanto, humillaciones, derrotas, vergüenza. Tranquilo, ya se me lo va a sacar. ¿Les ha pasado así en la vida? Ok, entonces, mi amado hermano, más de algo, seguramente el enemigo nos arranca. Nos pudo haber dañado el carácter, nos pudo haber dañado la salud, nos pudo haber dañado, mi amado hermano, el alma, el espíritu, el cuerpo, te pudo haber dañado a un hijo, más de algo, cualquier cosa. Conozco el testimonio de un pastor que dice que ellos fueron a un restaurante y cuando de repente, que estando ellos comiendo, se escuchó un ruido muy feo y salieron a ver al parqueo. Cuando van a ver, al carro de él se le cayó el motor. Mandan a llamar al mecánico y el mecánico le dice, mire, para que este motor se haya caído, se necesita una fuerza que yo no conozco. Porque ese motor estaba bien agarrado de aquí y de allá, luego el espíritu de agua, y el demonio lo quería en esto. Le llegaron a tocar el carro. Entonces, estamos hablando de esto porque cuando el Señor sana nuestra fe, se restaura el altar. ¿De qué hay que restaurarlo? De todo aquel daño que los enemigos nos han hecho. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, solamente, sino contra principados, gobernadores, potestades y puestos que habitan en las regiones celestes. Más de algo, seguramente, hermano, el enemigo ha metido su cuchara y nos ha estorbado. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el Señor sana nuestra fe? Restaurar. Miren, aquí yo le coloqué enemigos de la fe. Número 1, el afán. Jesús advirtió: no os afanéis por nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar con todo lo demás? Miren, yo no sé cómo les fue a ustedes, mis amados hermanos, cuando fue el periodo de la pandemia. No sé si estaban trabajando, si no estaban trabajando, no lo sé, pero yo conocí gente que estaba trabajando, pero ya no le siguieron pagando. ¿Por qué? Porque como nos encerraron, ¿verdad? Conocí gente, mis amados hermanos, que los ahorros que tenían, que los acabaron, ya no había para pagar los alquileres, muchas cosas pasaron. Y la gente vivía afanada. ¿Por qué? Porque no tenía para pagar. Pero ¿saben qué no conocí en ese periodo? Gente que llamara pastor y cuándo va a haber culto. ¿A dónde voy con esto? De que la persona normal se afana por las cosas que la Biblia dice que Dios añadiría. Pero muy poca gente se afana por buscarla. Amén. Muy poca gente se afana por buscarla. Imagínense, mencionen un lugar que ustedes consideren que esté algo lejos de aquí. Limón. Imagínense. ¿Qué pasaría? No va a pasar, pero se aclara. El día de mañana le decimos a los hermanos, el apóstol nos habló y nos está guiando a Limón. ¿Cuántos nos siguen? Pero les aseguro que si les sale un trabajo donde le van a pagar un millón, se va a volver a poner.
1,000,000 a la semana. Pastor, bendiga. Usted sabe, la condición, y me salió, yo no puedo dejar esa oportunidad. Yo lo bendigo, pastor, ha sido una bendición, pero me voy. ¿Y por qué no nos siguen a la iglesia? Lo primero es que no tengo familiares. Es porque no va a pasar, no se preocupen. Solo es un ejemplo. Ahí es donde nos damos cuenta de que por qué, mis amados hermanos, muchas áreas de nuestra fe, muchas áreas que el enemigo ha tocado, ¿por qué no se restauran? Porque no hay fe, y es porque lo espiritual para muchas personas es secundario. Primeramente lo material, y bueno, si tengo tiempo, lo espiritual. Además, Dios me escucha si yo oro aquí en mi casa. Tiene razón. Pero la Biblia dice que cuando tú y yo nos congregamos espiritualmente, la sangre de Cristo se derrama, nos perdona todo pecado. Y eso no pasa cuando nos dan orando en casa. Entonces, mi amado hermano, no nos afanemos por lo material. Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él va a proveer. ¿Decimos amén? Pero otro enemigo de la fe es el temor. Jesús dijo a los discípulos: ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces, cuando se tiene poca fe, también se tiene temor. Pero cuando más fe se tiene, o la fe se va perfeccionando, el temor va desapareciendo. Yo les decía, mis amados, allá, yo estaba todo el mes mío, probé, y ahora que estamos acá, pagamos el doble, y yo estoy convencido de que Dios va a proveer. Amén. Esa fue la y es muy interesante. Otro enemigo de la fe, aquí había comentado la duda, pero después la quité. Pero de el razonamiento humano sin entendimiento espiritual. Jesús advirtió a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16. Entonces, muchas veces, amado hermano, ustedes y yo, muchas veces nos pasa, queremos que Dios nos provea algo, pero pensamos que para que Dios nos provea, tengo que trabajar 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana. No, así no provee Dios. La Biblia dice que Dios le da a su amado aún mientras duerme. En vano es que te levantes de madrugada y te vayas a acostar ya de noche. Es en vano. ¿Por qué? Porque si Dios no guarda con los que guardan, eso es en vano. Porque Dios a su amado, aún mientras está dormido, le está dando. Anoche yo estaba soñando. ¿Saben qué estaba soñando? Que estaba escuchando una prédica. Y en la prédica, en el tema que me quedó, en la prédica, yo estaba sentado en la prédica, el pastor decía: no metas o no le des gusanos a las gallinas. La cosa es que yo vi una imagen en donde vi que había muchos gusanos colgados y me decía, no metas a las gallinas. Y me ponía el ejemplo acerca de la tentación, de que muchas veces queremos vencer algo, pero nos metemos a donde hay gusanos. No sé si han visto las gallinas, que las gallinas les encantan los gusanos. Me imagines durmiendo, mis amados, y escuchando una prédica. Entonces, muchas veces queremos vencer algo y andamos puro el hilo, ¿verdad? Es que ando buscando una tentación para vencerlo. Yo he conocido gente que salió de los vicios y se fue con sus amigos a evangelizarlos y volvieron a caer. Otros enemigos de la fe: las tentaciones y los pecados, el orgullo y la autosuficiencia, la falta de conocimiento e información, el sufrimiento y la adversidad, influencias negativas, dudas y escepticismo. Y voy a ir terminando con esto. Sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Y con esto termino. Es más y termino. Dice acá: miren, aquí en la imagen, mis amados hermanos, si ustedes se recuerdan, la Biblia habla acerca de un hombre que se sentaba, dice la Biblia, en un templo llamado La Hermosa, pero se sentaba en la puerta.
Y cuando iba entrando ahí, dice que él decía, una limusina, una limosna. No pedía limosna de limosna. Ok, iba el apóstol Pedro y el apóstol Juan, dice que iban para adentro, y la Biblia dice que les pidió una limosna. Y la Biblia dice, vamos a leerlo acá, dice acá, mas Pedro le dijo, me dio la limosna, no tengo plata ni oro, por eso no tenía plata, porque no oraba. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate ya. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ok, ¿en dónde estaba ese paralítico? En la puerta del templo. Yo los bendigo, pero quiero preguntarles, ¿qué harían ustedes si ven que en la puerta del templo se vuelve un paralítico? Yo le digo que se quite el papel del pastor, que se vaya para afuera. Lo invito pasar. Sería lo más lógico, ¿verdad? Está ahí, que pase adelante. ¿Será que a ese paralítico nunca alguien lo habrá intentado entrar? Porque la Biblia dice que si llegaban ahí y ahí lo dejaban. En la noche que llegaban a recoger, se lo llevaban, pasaba todo. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados? Porque este hombre no solamente estaba lisiado de sus pies, sino también de su alma, también de su espíritu. Estaba lleno, estando en la puerta del templo. ¿No entra? ¿No les gustaría una voy a ir al culto y quedarse escuchando a él en el portón que va para la calle? No, seguro dice, a la cocina es posible. Amén. Ok, sigamos leyendo. Ya casi termino. Hablando de mismos personajes, pero en el versículo 8 dice: pues lo levantaron, dice aquí, se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Pero aquí dice: se afirmaron sus pies y sus tobillos. Aquí está la sanidad al cuerpo. Porque él estaba lisiado, se le afirma su cuerpo, entonces los tobillos se pone de pie. La sanidad al cuerpo. Amén. Pero ahora vienen acá, les pregunto. Y saltando se puso de pie. Ahí está su cuerpo. Y anduvo y entró con ellos en el templo, pero dice que entró andando. ¿Cómo entró? Alabando. Y saltando. Y luego dice, y alabando. Entonces, ustedes se ponen sobre los pies. Y solo así porque sí se ponen a saltar. ¿O por qué? ¿Por qué saltan? Puede ser de alegría, puede ser de un susto, entonces ahí nos muestra la sanidad de su alma. Pero luego dice, y entró saltando y alabando a Dios. Nadie, mis amados hermanos, que no tenga un espíritu vivo, va a alabar a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el milagro que se dio con aquel hombre, el cojo de la hermosa, fue el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero ¿qué fue necesario, mis amados hermanos? Que el apóstol Pedro y el apóstol Juan llegaran y lo levantaran. ¿Acaso no se necesitaba fe? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo es oro, levántate y anda. Y voy terminando, dice acá, versículo 3, 16 del mismo capítulo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este, escuchen esto, esta que dice el verde, Completa sanidad. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Completa sanidad? ¿Será que hay sanidad medias? Sanidad en el cuerpo y el espíritu. Acuérdense que después les ponía el ejemplo, ¿verdad? En la primera sus tobillos, bueno, saltó alma, alabó a Dios, espíritu, sanidad completa. Pero hay gente, mis amados hermanos, que en el cuerpo puede estar bien, pero ¿y el alma? Y el espíritu. Entonces, lo que
ustedes y yo necesitamos para que nuestra fe sea sana, es como lo dice acá, una completa sanidad. Estado de integridad en presencia de todos nosotros. Yo termino. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos? Una sanidad completa. ¿En dónde empieza esa sanidad que dice acá? Hechos capítulo 3, versículo 16, para llegar a la completa sanidad. ¿En dónde empieza? En la sanidad del mundo. En la sanidad del mundo. Si tú y yo, mi amado hermano, dejamos que Dios sane nuestra fe, nos sana el cuerpo. Amén. Nos sana el alma y nos sana el espíritu. Y entonces aquellos que te conocieron cuando te vuelvan a ver con una fe sana, cuerpo, alma y espíritu sano, ni te van a conocer. ¿Qué decían mis amados hermanos de Jesús? No es este el carpintero, no están sus hermanos entre nosotros. No lo reconocían. ¿Por qué? Porque vieron la transformación que había en él. Yo te bendigo, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Tengo que terminar diciéndote lo siguiente: cuando hay una fe sana, cuando el Señor sana nuestra fe, amén, sana el cuerpo, sana el alma, sana el espíritu. Entonces, la próxima vez, ante cualquier tipo de enfermedad física, almática o espiritual, lo primero que hay que escudriñar es cómo está la sanidad de nuestra fe. ¿Decimos amén? Amén y amén. Yo voy a una política me voy a invitar a mis amados hermanos a que se pongan.